Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevo ataque con cohetes sobre el sur de Israel y respuesta aérea de su ejército. Críticas internas y externas a la ampliación de la coalición israelí con la incorporación de Lieberman en defensa. El País Vasco lidera proporcionalmente los delitos de racismo en España y se sitúa a la cabeza en antisemitismo. Y Bélgica detiene a 4 sospechosos de reclutar yihadistas sin vinculación aparente con los atentados de marzo último. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos. El sur de Israel sufrió un nuevo ataque con cohete desde la Franja de Gaza, a lo que la Fuerza Aérea Israelí respondió atacando 2 objetivos de Hamás. Medios palestinos informaron que un segundo cohete disparado contra Israel explotó dentro del propio territorio de Gaza. Un grupo afiliado al Estado Islámico, la brigada Omar Hadid, se atribuyó la responsabilidad del ataque, aunque Israel considera a Hamás responsable de cualquier ataque que provenga desde la zona que controla, según lo acordado en el alto el fuego de 2014. No se registraron heridos ni daños materiales por el ataque del cohete, ni tampoco se escuchó la sirena advirtiendo el ingreso del proyectil en el espacio aéreo israelí. Al parecer, habría caído en un espacio abierto en la zona de Sha'ar HaNegev. Es el 9º cohete disparado hacia Israel desde Gaza en lo que va de año. Sí, el 9º cohete solamente en lo que hablamos de 2016, cuando hay un alto al fuego que establece que no puede haber ningún disparo. Yo no sé a qué responde, si es simplemente que se aburren de matarse entre sí y necesitan recordar que tienen un enemigo sionista. El tema es que Hamás o no controla lo que está sucediendo en la franja, o que lo controla pero hace la vista gorda y mira para otro lado diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Y esto aburre muchísimo, no solamente desde el punto de vista informativo, sino que exaspera a los ciudadanos del sur de Israel, que de vez en cuando tienen que bajar a los refugios, o como en este caso ni siquiera les suena la sirena y de pronto oyen la explosión muy cerca de sus casas. Y también aburre mucho los titulares de los periódicos que dicen ataque, la Fuerza Aérea Israelí ataca 2 objetivos de Hamás. Y en la 5ª línea dice en respuesta a un disparo de un cohete desde la Franja de Gaza. Así que siguen las cosas como siempre, las tergiversaciones están allí esperando que cualquier elemento de la realidad a favor o en contra de esa tesis vengan como oportunidad para volver a repetir los prejuicios sobre los israelíes, que en definitiva son sobre los judíos. El ingreso del partido ultranacionalista Israel Beiteinu, encabezado por Avigdor Lieberman al gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, ha desatado predicciones sombrías sobre el futuro del país por parte de los diputados de la oposición, que advierten que como consecuencia Israel enfrentará crecientes presiones internas y externas. Así lo han señalado tanto el líder del campo sionista, el laborista Isaac Herzog, como su número 2, Tzipi Livni, del partido Atnua, quien advirtió que el movimiento de boicot contra Israel crecerá. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos afirmó que la nueva coalición gubernamental en Israel genera dudas legítimas sobre el tipo de políticas que adoptará y la dirección que asumirá, si bien ha recalcado que colaborará con el Ejecutivo. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento israelí, cuyos miembros tendrán 24 horas para analizarlo antes de someterlo a votación. De esta manera, la coalición de gobierno pasaría de sumar 61 de los 120 escaños del Parlamento a 66. Sí, Netanyahu ha reiterado su llamamiento a la gente del campo sionista a unirse a esa gran coalición, gobierno de unidad, en la que ya no se sabe cuántos partidos colaboran en esta coalición, ¿no? O sea, ya se pasan de rosca. Si uno dice en España no saben pactar para hacer coaliciones, es que en Israel ya se pasan, creo que son 6 o 7 partidos los que ahí están, pero sin ninguna coincidencia ideológica, porque vamos a analizarlo también. El tema de Avigdor Lieberman, bueno, es una mala bestia desde el punto de vista político, un tío que no tiene pelos en la lengua, que dice mucho más de lo que después hace, pero que sus declaraciones siempre son letales, y que en algunos aspectos pues son el enemigo más terrible que puede tener Abait Yehudi, su compañero de coalición, porque Avigdor Lieberman lo que pretende es
más que nada, es tan nacionalista que lo que quiere es que no haya árabes en Israel. O sea, que estén totalmente separados, con lo cual quiere la creación de un Estado palestino y está dispuesto y propicia, por ejemplo, la separación, la partición de Jerusalén. O sea, todo esto de los barrios del este de Jerusalén tan problemático, él dice, no los quiero que se lo den a los árabes y que se lo queden los árabes porque no quiero zonas conflictivas. E incluso está hablando de zonas de lo que es el Israel del 67, digamos los límites de la línea verde, aldeas árabes israelíes problemáticas de las que han salido muchos terroristas, incluso para el Daesh, como el Fajem. Pues dice esto, y esas aldeas puede también pasárselas a los palestinos, o si no, hacer un transporte, o sea, hacer un intercambio, de que toda la población se pase a una zona de Palestina y hacer algún arreglo. Entonces, claro, estas cosas a los de Abait Ayudi pues no les suena nada bien, porque él estaría muy dispuesto a renunciar a grandes territorios de Judea y Samaria, porque son de mayoría árabe, simplemente por no tener ningún contacto. Entonces, es un personaje problemático desde todos los puntos de vista, no solamente por lo que dice, sino también por su ideología y, por supuesto, por su inexperiencia para el cargo que va a asumir en unos días como ministro de Defensa, aunque Netanyahu dice que no se preocupen, que el que va a mandar soy yo. Venimos a España. Según un reciente informe del Ministerio del Interior que recoge las estadísticas de 2014 elaboradas por los diferentes cuerpos de policía, el País Vasco lidera los delitos de racismo en España y entre estos se sitúa también a la cabeza el antisemitismo existente en el país, habiendo registrado el último año 89 episodios relacionados con el racismo y la xenofobia, solo por detrás de los 124 casos de Cataluña, aunque esta región, con mucha más población, 7,5 millones contra 2,1, es la diferencia. En cuanto al antisemitismo, Vizcaya es la segunda provincia española con mayor nivel de antisemitismo detectado, solo por detrás de la capital, Madrid. Claro, ya estamos hablando otra vez de proporciones, o sea, calculemos lo que es la provincia de Madrid, la población de la provincia de Madrid con la población de la provincia de Vizcaya, que es mucho mayor, y entonces el hecho de que sea la segunda provincia con mayor nivel de antisemitismo llama mucho la atención. Y lo que llama más todavía la atención, Jordi, es que con la demografía actual, moderna, del judaísmo en España actual, tenemos comunidades importantes en Barcelona y en Madrid, por supuesto, y en grandes ciudades como Valencia, Sevilla, y en Andalucía y en la Costa Dorada, en la Costa del Sol, y también en Ceuta y Melilla. Toda esa zona del Mediterráneo es una zona en la que abundan las comunidades judías. Pero en el norte de España, más allá de Cataluña, pues justamente en el País Vasco ni siquiera hay registrada una sola comunidad judía como tal. Con lo cual, no digo que no haya judíos, pero hay muy poquitos judíos y los que hay pues no están asociados y se ven muy poco y hacen muy poco imagen pública. Y, sin embargo, ahí se registra un gran nivel de antisemitismo, lo que confirma aquella viejo adagio del antisemitismo sin judíos. O otro que es más importante para este caso, cuanto menos judíos, más antisemitismo. Seguimos. La Policía Federal belga ha detenido este miércoles a 4 personas en 8 redadas en diferentes puntos de la región de Flandes, en el norte del país, que fueron inculpadas de actividades terroristas por intentar reclutar a combatientes para la yihad en Siria o Libia y a las que se relacionó con la planificación de ataques en Bélgica. Estas pesquisas son independientes del expediente de los atentados del 22 de marzo en el aeropuerto y el metro de Bruselas, en los que hubo 32 víctimas mortales. Sí, si hay algo bueno cuando pasan las desgracias como los atentados del aeropuerto y el metro de Bruselas, es que por lo menos la reacción de la sociedad es tal que implica algo se mueve incluso en sociedades tan inmovilistas como la belga, y que se han tenido que poner las pilas y asignar a la policía unos poderes que igual hasta ahora no tenían por el tema del respeto a los derechos y no sé qué historias de la privacidad, la libertad de expresión o lo que se quiere decir, pero que atentaban contra la integridad física de los habitantes de ese país. Y entonces ahora que estaban investigando el yihadismo por
por los atentados, pues van descubriendo en otros sitios y en casos que no tienen conexión con estas células, que el queso tiene mucho más agujeros de lo que se pensaban y que en realidad toda Europa es un gran queso gruyère de yihadismo. Estamos infiltrados hasta la médula de extremistas que solamente están esperando la oportunidad para sacar la cabeza o asomar la patita, que diría Pilar Rahola, para este tipo de historias. Y eso que llevamos un mes más o menos que las cosas parecen que están calladas y no están calladas, Jordi. No están calladas, están programando, están tratando de mejorar sus métodos para que la efectividad del terror, no de las muertes, porque el terror no se mide por las muertes, sino por la sensación. Es como la sensación térmica, que da igual lo que marque el termómetro. A veces el termómetro solo marca 25 grados, pero con la humedad que hace parece que estás a 40. Pues el terror es lo mismo, da igual si solamente mueren 2 personas. El tema es que se genera un pánico en la sociedad. Ese es el objetivo del terrorismo, ese es el objetivo de los extremistas, doblegar la voluntad de los pueblos, doblegar la libertad de los pueblos, y en este momento están detrás de la esquina, en el piso del lado suyo, en la esquina o en cualquier barrio de nuestras ciudades en Europa, están tramando cómo hacer que nos sintamos inseguros en nuestras propias casas. Así que los belgas hayan descubierto 4 personas en 8 redadas está bien, porque antes no hacían estas redadas. Pero de momento, que a mí que me vuelvan a avisar cuando hayan hecho 30 redadas y detenido a 100 personas, como suele hacer la policía española en el mismo tiempo. Y en España la situación no es peor que en Bélgica, ¿eh? Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ya regresamos a partir del martes con la actualidad aquí en Radio Sefarad, pero ahora esperen, tras una pequeña pausa viene Raquel con noticias culturales. Tras esta pequeña pausa, llegamos al espacio cultural junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Pues es una agenda cultural en la que nos centramos principalmente en hablar del Holocausto, de la Shoah, con 2 temas conectados pero diferentes, por la localización geográfica y por el tema en sí del que tratamos específicamente. Comenzamos en Holanda, porque allí se ha inaugurado el nuevo Museo Nacional del Holocausto. Muchos de nuestros oyentes se preguntarán si no existía ya un museo del Holocausto en Holanda, y hay que comentarles que Holanda, que perdió alrededor del 80% de sus 140.000 judíos, cuenta ya con 6 puntos de encuentro, con 2 campos de concentración y la casa de Ana Frank, el anexo, autora de su famoso diario. Todos estos centros pues recrean el relato de lo ocurrido, pero faltaba la historia completa de la comunidad judía holandesa, por dolorosa que sea. Esto es lo que ha comentado el director de este nuevo Museo Nacional del Holocausto, con el que esperan cubrir esa laguna. Ha sido inaugurado en Ámsterdam. Su ubicación es también interesante. Se sitúa enfrente del antiguo teatro utilizado por los nazis como cuartel general para las deportaciones, y junto a una guardería que consiguió salvar a 600 niños judíos de la muerte. ¿Cómo lo lograron? Pues el actual Museo Nacional del Holocausto fue previamente una escuela protestante inaugurada en 1907 para preparar a futuros maestros. En el barrio vivía buena parte de la comunidad judía de la capital, y al otro lado de la calle estaba este teatro donde ahora se localiza el nuevo museo. Calificado de lugar judío por los nazis, entre 1942 y 1943 fueron detenidas allí más de 46.000 personas para su deportación. Sus hijos esperaban en una guardería que había servido desde 1926 como espacio infantil y de aprendizaje para los pedagogos, para los maestros de los niños. Situado junto a la escuela protestante, las cuidadoras pactaron con el vecino director el rescate de los pequeños. Miembros de la resistencia borraban el rastro administrativo de los niños y estos eran trasladados a la escuela para dormir la siesta, entre comillas.
Como los nazis no la vigilaban de forma estricta, eran sacados en bicicleta por una salida discreta. Hoy el teatro recuerda los destierros, el colaboracionismo con los ocupantes de una parte de la población y la muerte de unos 104.000 judíos. La guardería es lo contrario, un lugar de recuerdo, pero de valentía y esperanza. Bueno, pues eso en Holanda, no sé si seguimos ahí en los Países Bajos. No, venimos a España, Ajá. pero seguimos hablando de Shoah, como les adelantábamos al comienzo de esta agenda cultural. El embajador de Rumanía y el director general del Centro Sefarad Israel, en el marco de la presidencia de Rumanía de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, nos invitan a un acto de conmemoración y homenaje a dos figuras destacadas de las diplomacias española y rumana, los justos entre las naciones José de Rojas y Moreno, ministro de España en Bucarest entre 1941 y 1943, y Constantin Caradia, cónsul general de Rumanía en Berlín entre 1931 y 1941, y director consular en Bucarest desde también en esta fecha, quienes lograron salvar numerosas vidas del Holocausto. El acto tendrá lugar el próximo jueves 2 de junio a las 6:30 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Y hablamos un poquito del programa de este acto, Jordi, porque en su apertura estarán presentes el director general del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas. Le acompañará el embajador Minea Constantinescu, presidente de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Recordarles que Rumanía sustituye a Hungría en la presidencia de esta alianza internacional, y también estará el excelentísimo señor Tomás Poveda Ortega, director general de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español. Habrá una presentación a cargo del embajador de Rumanía en España, contando la labor desarrollada por el diplomático rumano Constantin Caradia. Después, a las 7 de la tarde, se contará con la participación de José Antonio Lisbona, autor del libro, como saben, Más allá del deber, la respuesta humanitaria del servicio exterior frente al Holocausto, quien disertará sobre la labor de salvación desarrollada por el diplomático español José de Rojas y Moreno, y su bisnieto, el señor Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad Madrileña, hablará con tintes personales de la figura de este diplomático español José de Rojas y Moreno. Para terminar, se presentará una exposición de documentos inéditos procedentes de los archivos diplomáticos de Rumanía sobre la actividad del diplomático rumano para la salvación de los ciudadanos rumanos de origen judío residentes en los estados ocupados controlados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y también podremos ver una selección de documentos de la correspondencia oficial mantenida por José de Rojas y Moreno con las autoridades rumanas sobre la situación de los judíos sefardíes de Rumanía durante su mandato como jefe de la legación española en Bucarest. Pues ahí vemos esa relación entre Rumanía y España en cuanto a la labor de esos diplomáticos. Siempre lo hemos hablado aquí en Radio Sefarad, que llevaron a cabo de forma personal, sin que nadie se lo dijera, iniciativas para tratar de salvar a cuantos judíos pudieron. Y cambiamos radicalmente de tema, Jordi, porque vamos a hablarles de arte, de pintura, de escultura y de joyería. Nos llega de la mano de Claudia Tigman, una querida colaboradora, amiga de Radio Sefarad, quien estará hasta el 29 de junio en el stand número 7 de la Feria Reconquistarte en el Paseo de Recoletos de Madrid. Es una de las ferias de arte más interesante. Allí exponen artistas que nos ofrecen artesanía, pintura, en el caso de Claudia, joyería, sus piezas que son pequeñas esculturas hechas con materiales nobles, por supuesto,
supuesto, pero también con unos materiales nuevos, con resinas que nos propone, como nos ha contado en las entrevistas que hemos tenido la suerte de realizar con ella. Además, y como novedad, va a exponer y vender dibujos originales suyos a muy bajo precio, o sea que siempre es una buena noticia poder acceder a obras de arte asequibles y con la garantía de que están firmadas por una gran artista como es Claudia Tichmann. Bueno, pues muy bien, ya saben, si quieren disfrutar del arte de Claudia Tichmann y esas propuestas con materiales diferentes para elaborar sus obras, sus creaciones, digamos, de joyería, pues tienen esa oportunidad. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Jordi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.